Muito obrigada, Domenech, por teres aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Domenech Ruiz de Devesa, tu és o autor deputado socialista no Parlamento Europeu, tu és o autor de um relatório aprovado recentemente pelo Parlamento Europeu que visa tornar as eleições europeias mais democráticas. Eu não estou a dizer que elas não são democráticas, elas são democráticas, mas o que tu propões no teu relatório são novos mecanismos para as tornar mais democráticas. Queres partilhar connosco a tua proposta, o teu relatório, como é que as eleições europeias podem ser mais democráticas? En primer lugar, Margarida, muito obrigado por la invitación a estar en este programa y por tu interés en el informe de la ley electoral del que yo he sido ponente, como dices, y efectivamente la idea es hacer las elecciones europeas más interesantes, más participativas y más europeizadas, si podemos utilizar la expresión. ¿Por qué razón? Porque hasta ahora lo que tenemos son, sobre todo, 27 elecciones nacionales simultáneas, porque al momento de las elecciones al Parlamento Europeo la campaña electoral está muy dominada por si el gobierno en España o en Portugal es muy popular o no, por el último caso de corrupción que ha aparecido en un ayuntamiento o en la política nacional, y no se habla tanto como sería necesario de aquellos asuntos que tienen una dimensión europea. Pensemos las migraciones, el cambio climático, la digitalización, en este momento claramente la seguridad, la salud con la pandemia tiene también una dimensión transnacional. Por tanto, necesitamos una nueva dinámica para realmente tener un debate paneuropeo, visibilizar a los partidos políticos europeos, que también son, paradójicamente, los grandes desconocidos de las elecciones europeas. Apesar de, normalmente, até haver manifesto político dos partidos. O nosso grupo político, os socialistas y demócratas, nós temos manifesto dos socialistas europeus. Es verdad, nos presentamos en el año 2019 con un programa electoral común, pero en las papeletas en Portugal el símbolo era Partido Socialista, en España PSOE, no era el símbolo y el nombre de nuestro partido político europeo, el Partido de los Socialistas Europeos. Y tampoco hemos visibilizado, con el sistema actual, los candidatos a presidente de la Comisión, porque tampoco figuran en la lista de candidatos, salvo en el país en el que se presentan. Por tanto, tú y yo no votamos directamente a Frans Timmermans, que era nuestro candidato a presidente de la Comisión. Él se presentaba en Holanda y tampoco, en ese sentido, estamos trasladando esa innovación que ya en teoría existe de poder indicar una preferencia por un candidato a presidente de la Comisión. Por tanto, lo que proponemos particularmente con la idea de crear una circunscripción electoral paneuropea de 28 escaños que se añadiría a las nacionales, es decir, los diputados que ahora mismo elegimos en España son 59, en Portugal son 21. 21, eso no cambia, eso se siguen eligiendo, pero tendremos 28 más que elegiríamos en el conjunto de la Unión, es decir, habría una segunda papeleta de voto con 28 candidatos provenientes de todos los Estados miembros que tendrían que hacer campaña en toda Europa, claro, porque esa lista necesita conseguir votos en toda Europa. Hablando de temas, como decía antes, europeos. No, obviamente, en las últimas elecciones, tú, Margarida, hiciste campaña en Portugal, yo hice campaña en España. Claro. Pero tenemos que salir de ese marco, con este sistema de la lista de 28, que además daría más visibilidad, como decía, a los partidos políticos europeos, porque esa segunda papeleta tendría el nombre y el logo, en nuestro caso, del Partido de los Socialistas Europeos, y el número 1 de esa lista de 28 sería el candidato a presidente de la Comisión de la familia política de que se trate. Por tanto, en el año
24, si tuviéramos éxito, porque lo hemos aprobado en el Parlamento, pero hay que negociarlo con el Consejo, podríamos votar directamente en los 27 estados a nuestro candidato preferido para presidir la Comisión Europea. E depois, esses deputados eleitos, a primeira questão que é uma crítica que por vezes se fazia, eu diria se fazia, porque entendo que no teu relatório conseguiste ultrapassar muitas das críticas que nós fazíamos em 2019, 2018, 2019. Uma das primeiras questões é, e isso não vai prejudicar os pequenos países, ou médios países. A Espanha é um país grande, Portugal é um país médio, estamos em situações diferentes. Não achas que isso pode prejudicar os países médios ou os países pequenos? Efectivamente, este es un punto muy importante y me alegro que lo suscites. Efectivamente, hay que reconocer que este sistema de una lista paneuropea, sin ningún tipo de salvaguardia, podría ser perjudicial, porque podría suceder que solo candidatos de los países más poblados y que normalmente, aunque no siempre, pensemos ahora el Partido Socialista francés, aunque Francia es un país grande, no tiene un gran peso electoral en nuestra familia política, desgraciadamente. Pero digamos que en general, país grande, partido grande en la familia política europea y por tanto más capacidad de poner un alemán, un español, un italiano en la cabecera de la lista. Y esta es una crítica que nosotros hemos tenido en cuenta en la elaboración de este informe. Por eso hemos creado un sistema de equilibrio geográfico dentro de la lista, precisamente para evitar que la cabecera de la lista, la parte alta de la lista, esté ocupada solo por candidatos de estos países. Tan estricto es el mecanismo que en los 3 primeros puestos de la lista solo puede haber un candidato de un país grande. Exatamente, eu acho que isso foi um debate, que este debate das listas transnacionais, de uma lista europeia, não é um debate que tenha começado agora, já antes das últimas eleições se tentou esse debate e de facto eu acho que o mecanismo que foi encontrado para o equilíbrio regional reduz essa crítica que existia às listas europeias. Uma segunda questão que me parece particularmente importante, e nós temos vindo a fazer esse percurso em todos os Estados-membros da União Europeia. Por exemplo, quando eu olho para uma fotografia da Assembleia da República em Portugal, quando eu era deputada em 1982, não vejo lá mulheres, estou lá eu e não vejo muitas mais mulheres na fotografia do hemiciclo. Mas isso é um percurso que nós temos vindo a fazer, ou seja, em todos os países, no Parlamento Europeu, no sentido de assegurar uma participação equilibrada, 50-50, 50%, 50%, mulheres e homens no Parlamento Europeu. Eu pergunto se essa lista assim constituída, com representantes dos 27 Estados-membros, com um representante por cada Estado-membro, se não corre o risco de não respeitar a igualdade de género. Ou seja, tanto quanto percebi, también habrá un mecanismo positivo en ese sentido. Sí, es un punto muy importante, además, para nuestra familia política, para los socialistas, la igualdad de género es un elemento central de nuestro discurso y de nuestra acción política, y por eso yo desde el principio propuse al resto de grupos políticos que teníamos que también asegurar que además del equilibrio geográfico hubiera un equilibrio de género en la lista, no solo en la lista a la circunscripción europea, sino también en las listas nacionales. Por eso hemos introducido una salvaguardia por la cual hay una obligación de garantizar el equilibrio de género, bien mediante un sistema de lista cremallera, alternando mujer-hombre, bien mediante un sistema de cuota por el cual no haya menos de un 40% de uno de los dos sexos en la lista.
Pois isso é uma demarche que era muito necessária, porque também aí na constituição da lista havia um risco para, digamos, no final não ter, quando se fosse aplicado o método D'Hondt para os diferentes famílias políticas, não assegurar essa, porque a nossa família política respeita o equilíbrio de género, mas nem todas as famílias políticas respeitam o equilíbrio de género, portanto esse mecanismo era fundamental. Uma terceira questão prende-se com o estatuto do deputado. Ou seja, eu sou eleita na lista de Portugal, tu és eleito na lista de Espanha e há uma terceira pessoa que é eleita na lista transeuropeia e que por acaso é portuguesa. Não há o risco de haver um estatuto diferente aqui no Parlamento de uns e de outros deputados? Gracias por la pregunta, porque es otra vez muy importante y ha sido otra de las críticas que hemos escuchado, como la cuestión del equilibrio geográfico, que ya ha quedado resuelta. Esto es sobre todo un temor, no hay una evidencia empírica de que eso vaya a ser así, sobre todo porque se pierde de vista que esa categoría especial que se teme que pueda tener la persona elegida en la lista paneuropea no depende, en mi opinión, de ir en la lista transnacional, sino depende de la personalidad del candidato. Me explico. Las personas que ven un riesgo de diputados de primera y diputados de segunda creen que si tú eres elegido, como decías, esta persona portuguesa, elegida en la lista paneuropea de, pongamos, la lista socialista, como ha ido en la lista transnacional, la vamos a elegir presidente del Parlamento Europeo, la vamos a elegir presidente de una comisión importante o presidente del Grupo Socialista. Y yo digo, no es así. Si esa persona es una persona que es la primera vez que está en la política europea, que el partido ha decidido ponerlo en la lista transnacional, supongamos porque no había sitio para él en la lista nacional. Pongamos, que eso no es un imposible. No es imposible. No es imposible. Es su primer mandato en el Parlamento Europeo. Pongamos que no habla muchos idiomas. A esa persona no la van a hacer presidenta del Grupo Socialista solo porque ha ido en la lista transnacional. Ahora, si en la lista transnacional va Antonio Costa, pues es evidente que luego va a tener un papel importante en el Parlamento o en la Comisión. Y es normal que los partidos políticos europeos quieran poner grandes personalidades en la lista transnacional, pero es el perfil del candidato o candidata, no es por el mero hecho de figurar en la lista transnacional. Pois, essa aí é uma questão importante, porque quando nós olhamos, quer na nossa família política, quer nas restantes famílias políticas aqui no Parlamento Europeu, nós vemos que há, de facto, uma diferença grande de participação e de empenhamento nas propostas. Há pessoas há deputados que estão mais empenhados na política nacional, outros mais empenhados nas políticas europeias, procuram fazer o equilíbrio entre uma e outra, são, como tu dizes, conhecem as questões europeias ou não conhecem, que falam línguas ou não falam, portanto tudo isso diferencia os deputados e, portanto, isso no futuro continuará seguramente a diferenciar os deputados e a modalidade de eleição em nada diferencia os deputados. Exatamente. Há ainda uma outra questão sobre as listas transnacionais, que é o facto de o que dizem os tratados é que o Parlamento Europeu pode ter até 751 deputados. Hoje somos 705. E nós vamos ocupar 28 lugares destes 46 lugares que estão vagos. A crítica que por vezes se faz é: se houver novos alargamentos, esta lista transnacional vai cortar lugares ou a Portugal, ou a Espanha, ou a outro país. Evidentemente isto é um argumento de quem não gosta das listas transnacionais, porque também acho que esta questão não tem cabimento, mas gostava também de ter a tua opinião.
es también un asunto importante, el de la ampliación, y también lo hemos tenido en cuenta. En la elaboración de este informe hemos tenido en cuenta todas las críticas o posibles pegas que se le pudiera encontrar, esta era una de ellas, y por eso, aunque inicialmente en el primer borrador de informe habíamos propuesto utilizar los 46 escaños que están libres después del Brexit, el acuerdo político final es de 28, precisamente para mandar la señal de que quedan escaños para posibles ampliaciones. Teniendo en cuenta que, en cualquier caso, los 46 no es suficiente para todos los países que son candidatos ya, no digamos ya si además... En algunos casos no es mesmo suficiente para un único país. Claro, el caso pode de Turquía. Ter 40, ou se a Turquia não parece que vai acontecer, mas se a Turquia aderisse à União Europeia ou a Ucrânia... Ucrania, por ejemplo. No escapa. Es posible que sea en algún momento candidato, pero también Moldavia quiere ser candidato, Georgia, más Macedonia los Balcanes occidentales. Por tanto, ni siquiera con 46 hay para todos. En algún momento habrá que plantear si ampliamos la composición del Parlamento para precisamente no tener que reducir la representación de los estados actuales, que ese era el temor, ¿no? Si utilizamos parte de esos 46, luego no habrá suficiente para la ampliación y habrá que quitar de los 59 españoles o de los 21 de Portugal. Pero en cualquier caso, el debate sobre ampliar la composición, si al final hay ampliación, es inevitable. Teniendo en cuenta también que no se vislumbra a 10 años, si hablamos con los expertos de la ampliación, a 10 años no se vislumbra una ampliación. Sim, por um lado não se vê nenhuma perspectiva de alargamento e nós nos últimos anos, vários anos já longos, desde a entrada da Croácia e mesmo a decisão da entrada da Croácia é uma decisão anterior, é ligada ao alargamento de 2004, portanto desde essa altura não houve mais vontade política para novos alargamentos, mesmo se a Bulgária e a Roménia entraram mais tarde e a Croácia ainda um pouco mais tarde, estavam ligados ao alargamento, à dimensão política do alargamento de 2004. Ou seja, não haverá redução do número de deputados dos países por via desta lista transnacional, mas poderá haver um dia, se for caso disso, num futuro longínquo e não um futuro próximo, em função de novos alargamentos. Exatamente. Uma questão final, que é também uma questão muito interessante, eu diria, é um exemplo de democraticidade que se pretende, diz respeito ao candidato a presidente da Comissão Europeia. Efetivamente, todos nós sabemos que o presidente do Parlamento, do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, mesmo que depois sejam votados, e são acordos de corredor. São acordos que se fazem no corredor entre as diferentes famílias políticas. E nós precisamos de tornar este exercício mais transparente e mais equilibrado do ponto de vista político, porque nós hoje temos a Presidente da Comissão Europeia, que é PPE, a Presidente do Parlamento Europeu, que é PPE, o Presidente do Conselho Europeu, que é liberal. E os socialistas não presidem a nenhuma instituição europeia, que estão ligadas ao processo de decisão. E, portanto, tu, no teu relatório, aprovado pelo Parlamento, propõem um mecanismo para uma escolha mais democrática do Presidente da Comissão Europeia. Podes-nos explicar qual é a ideia? Sí, precisamente una de las tres razones por las que presentamos la idea de la circunscripción paneuropea es precisamente reforzar el proceso llamado de candidatos a presidente de la Comisión, que son cabezas de lista. Pero claro, hasta ahora eran cabezas de una lista nacional. Queremos que sean cabeza de lista. Y von der Leyen no era sequer candidata a deputada. Von der Leyen ni siquiera. Tampoco Juncker. Tampoco Juncker. Juncker era el candidato de la familia política, pero no se presentaba ni siquiera a diputado. Por tanto, lo que queremos es que la persona que quiera ser presidente de la Comisión o presidenta tiene que presentarse
como número 1 de una de las listas transnacionales que presentan los partidos políticos europeos. De modo que, después de las elecciones europeas, quede claro quién es el candidato que ha recibido un número mayor de preferencias por parte del electorado europeo. Eso no quiere decir que sea automáticamente el presidente de la Comisión. No deja de ser un sistema parlamentario, como en España o Portugal. Basta ver o exemplo português em 2015. Exactamente. É construir uma maioria parlamentar. Exactamente. Pero sí que da una indicación, porque en el año 2024, si tuviéramos éxito, el candidato de la familia socialista o el candidato de la familia popular podrá decir al Consejo Europeo, que es quien tiene que hacer la propuesta, y eso no cambia. Yo he recibido 40 millones de votos en estas elecciones, pero no los han recibido candidaturas de los partidos políticos nacionales afiliados a un partido político europeo, sino los he recibido yo en la lista de la que yo soy número 1. Y por tanto, esa lista ganadora en el Colegio Electoral Europeo tiene, digamos, la oportunidad de ser propuesto si tiene una mayoría parlamentaria. Y si no la tiene, entonces será, como pasó en Portugal, el segundo que reúne una mayoría parlamentaria más amplia. Pero da una primera indicación de quién es el ganador de esas elecciones. Sim, eu acho que é passo importante na democraticidade da escolha dos líderes, dos presidentes das instituições europeias. Tivemos a sorte da nossa família política votar favoravelmente não só o relatório, mas também todos os mecanismos, todos os compromissos que dizem respeito às listas transnacionais, que foram votados favoravelmente pela nossa família política, pelos socialistas e democratas, bem como o processo de escolha do presidente da Comissão Europeia. E, portanto, espero que haja tempo para que ainda em 2024 consigamos fazer entrar estes mecanismos, porque mais democracia, mais participação dos cidadãos, mais democraticidade e transparência na escolha dos presidentes das instituições europeias é uma forma de aproximar mais os cidadãos do processo de construção europeia. Muito obrigada, Domenech, por teres participado no E se Falássemos da Europa. Muito obrigado, querida Margarida.